Hermanos, muy buenas noches. Muy buenas noches. Nuevamente es grato poder encontrarnos en esta noche y poder nuevamente compartir o continuar con los que estamos haciendo referencia en estos miércoles. Pero antes vamos a tener una breve oración más antes de leer la palabra de Dios. Oremos. Amado Dios y Padre eterno, te damos gracias nuevamente por esta oportunidad en que nuevamente nos reúnes a través de este medio, con el deseo de poder abrir tu libro y poder encontrar en ella tu consejo. Gracias te damos porque nos has dejado las instrucciones necesarias en tu palabra para que nosotros pudiésemos leerla, apreciarla y obrar en consecuencia. Gracias te damos, Padre, por esta oportunidad, por el privilegio de estar en tu presencia, de leer tu palabra y de poder compartirla, Señor, con los hermanos. Bendícela y bendice cada corazón de tus hijos. En el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Bien, hermanos, vamos a buscar entonces nuevamente la epístola a los Romanos, que es este capítulo 6 que nos tiene ocupado con enseñanzas muy importantes que tienen que ver, por supuesto, con lo que es nuestra vida en Cristo. Leamos el capítulo 6, los primeros 13 versículos. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos. El pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Versículo 11 hasta el versículo 13. Al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El tema que nos ocupa, ¿no es cierto?, ya lo sabemos, nuestra identificación con Cristo,
decíamos que es un tema muy importante porque abarca todos los aspectos de nuestra vida espiritual, partiendo, por supuesto, desde el momento de nuestra conversión, partiendo desde la cruz. Y es importante, hermanos, recalcar este tema, que nuestra vida cristiana comienza precisamente en la cruz con la unión. Y por eso es que Pablo está hablando de la unión con Cristo, porque es vital no solamente entrar en la unión con Cristo, sino sostener y crecer en esa unidad. Muchas veces hay un conformismo muy grande en el cristiano, porque ya está en Cristo por el hecho de la conversión, por medio de la fe, y entonces parecería que se produce un estatismo en el cristiano, porque ya tiene a Cristo en su corazón, pero Pablo lo que va a enseñar es que la vida cristiana no termina allí, que la vida cristiana no se cierra o no se encierra simplemente en un arrepentimiento y un acercamiento a Dios, sino en un crecimiento. Por eso el texto que también hemos estado leyendo en Filipenses 1:6 dice: el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Entonces ese es el camino al cual nos conduce Pablo, el cual nos enseña Romanos 6, el camino de la perfección. Y hermano, cuando hablamos de la perfección no hablamos de impecabilidad, sino hablamos de ir avanzando en madurez espiritual, en crecimiento en el Señor. Entonces, por eso que el tema de la unión es importante, porque permite que el cristiano tome conciencia primeramente de lo que Cristo hizo en su vida, y en segundo lugar, lo que Cristo quiere hacer con esa vida redimida. Debemos comprender, hermanos, que todos los que hemos sido salvados para cumplir una función dentro de lo que es el cuerpo de Cristo, en la iglesia universal como en la iglesia local. Y es por eso que la preocupación de Pablo es que los hermanos pudiesen tomar una conciencia firme y segura de lo que significa. Y precisamente ese es el propósito, hermano, mostrar a través de las Escrituras el contenido o el sentido de lo que es la unión con Cristo y todo lo que ello implica. Entonces repetimos, hermanos, no, la unión con Cristo no se cierra ni culmina con un arrepentimiento al pie de la cruz, sino que parte de allí, parte hacia adelante, como dice el apóstol Pablo, puesto los ojos en Jesús, mejor dicho, la escritura a los hebreos, puesto los ojos en él, de ahí partimos. Y es importante, hermanos, seguir viendo cómo el partir de eso nos va hablando de aspectos de cosas que nosotros tenemos, no solamente que conocer, sino que también ir experimentando. Por eso decimos que el conocimiento de lo que significa estar unido a Cristo nos va a permitir, hermanos, fortalecer nuestra fe y darnos seguridad para que nuestro andar sea con mucha firmeza, sea con toda convicción de lo que somos y a lo que aspiramos y hacia dónde vamos. Habíamos mencionado dos aspectos, ¿no es cierto?, que emanaban precisamente de allí, de la cruz. El miércoles pasado habíamos mencionado dos textos que nos mostraban allí en 1 Corintios 15:3, cuando Pablo dice: Cristo murió por nuestros pecados, y por otro lado vimos Romanos 6:10, que dice: Cristo murió al pecado. Y habíamos dicho que el primero se relaciona con el hombre pecador, o sea, el que no es salvo, y por tal motivo se le ofrece salvación del castigo del pecado. Y luego dijimos también que el otro texto de Romanos 6:10 se relaciona con el cristiano, o sea, con la persona ya salvada o regenerada, y le asegura que puede ser salvado del poder del pecado. El primer aspecto apunta a una obra que solo Cristo puede hacer, una obra que solamente Cristo puede hacer y pudo soportar, y esta obra de redención es única y no puede ser compartida.
y no puede ser compartida. En el otro aspecto, que también emana de la cruz, apunta a una muerte que sí podemos compartir. Eso lo dijimos. Y este es el propósito de Pablo, ¿no? Que tiene en mente cuando dice que hemos muerto al pecado. Ese es el aspecto que podemos compartir. La redención o la obra de Cristo no, pero sí podemos compartir lo que dice hemos muerto al pecado, porque hemos muerto al pecado como Jesucristo murió al pecado, y es algo que tenemos que conocerlo y tenemos que ir experimentándolo en nuestra vida. El pasaje del Romanos 6 implica no solo que el Señor Jesucristo ha muerto para cancelar los pecados, sino que también ha muerto para que el creyente se considere muerto al pecado. O sea que el Señor Jesucristo murió por nuestro pecado. Pero hermanos, nosotros tenemos que tomar conciencia de que hemos muerto al pecado, ¿no? Es algo que tenemos que tenerlo presente en cada circunstancia, que hemos muerto al pecado y que nuestra vida a partir de allí merece algo diferente o debe ir manifestándose de manera diferente a lo que éramos antes. El bautismo en Cristo es una muerte al pecado. Esta muestra al pecado no significa extinción, sino separación. Dice, muerto al pecado no significa extinción, sino separación entre el poder de la naturaleza pecaminosa y el creyente, porque esta naturaleza ha sido crucificada y sepultada. Hermanos, tenemos que pensar que cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, nosotros también morimos con Él. Y si creemos en la muerte del Señor, debemos creer en nuestra propia muerte. En Romanos 6:5, escribiendo a las personas que fueron bautizadas, Pablo dice que somos unidos con Él en la semejanza de su muerte, porque por el bautismo reconocemos en figura que Dios ha obrado, ha realizado una unión íntima entre nosotros y su Hijo Jesucristo. Ustedes saben que una vez Watchman Nee, algunos seguramente lo conocen por sus escritos, un obrero chino, Watchman Nee estaba hablando sobre este tema con un hermano, un convertido, y no comprendía esto de la unión, cómo puede ser posible que haya esta unión. Y no se le ocurrió mejor forma de hacerle comprender. Estaban tomando un té y él tomó un terrón de azúcar, que antes venían el azúcar en terrones, y lo puso en tu taza de té, lo mezcló, y entonces le pregunta al hombre, ¿dónde está el azúcar? Y dice, bueno, se disolvió y se unió con el té, con el líquido. Y bueno, dice entonces el hermano, así es como nosotros hemos sido unidos a Cristo. Primero parecíamos dos cosas diferentes, pero al unirnos, al introducirnos el uno en el otro, somos parte de esa unión. Esto nos ayuda a comprender el carácter íntimo y decisivo de nuestra unión con Cristo en su muerte. Pero realmente, hermanos, tenemos que pensar qué implica en realidad esta unión. El verdadero significado que vemos tras el bautismo es que en la cruz fuimos bautizados en la muerte histórica del Señor Jesucristo, de modo que su muerte se hizo nuestra. Nuestra muerte y la muerte de Cristo se identificaron totalmente, de manera que no se puede separar, porque a través de la unión con Cristo, cuando nos unimos a Cristo por la fe, dice el apóstol Pablo, nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esto nos habla a nosotros de una unión vital, una unión que no
admite ni permitirá separación. Contrariamente a lo que algunos enseñan por ahí de que el creyente puede perder su salvación, nosotros vemos en las Escrituras, y esto no es un concepto de una iglesia, sino que es el concepto de toda la Biblia, de que la salvación como un don de Dios, que depende de una obra que Dios hizo por medio de Cristo, que nos ofrece por gracia, hizo una obra, esa unión que el Señor produce a través de Cristo es indisoluble. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo. Hermanos, debemos tener en presente que la palabra de Dios no llama o convoca a los creyentes para exhortarnos a que moramos al pecado. No somos enseñados a que tenemos que buscar de morir al pecado, sino que se nos afirma que ya hemos muerto al pecado. ¿Entendemos, hermanos, esto? Ya tenemos que tener esta convicción de que ya hemos muerto al momento de nuestra conversión. Entonces, no tenemos que buscar de morir, sino que ya hemos muerto. Lo que tenemos que hacer es vivir esa condición. Porque hemos participado de la muerte de Jesucristo. Pues morimos con Él, pero lo más importante también, que hemos sido resucitados con Cristo, hemos sido resucitados con Cristo porque somos uno con Él. Entonces hemos muerto con Cristo, y al ser uno con Cristo, resucitamos juntamente con Él. Dijimos que no podemos compartir con el Señor sus sufrimientos redentores, pero por el hecho de la unión con Cristo, todos participamos de la muerte de la cruz, de la muerte en el Calvario. Es decir, que la unión del cristiano con su Salvador comprende este aspecto definitivo. La unión con Cristo es una unión en su muerte. En el versículo 4, que por el hecho de su unión con Cristo, todo creyente comparte la vida resucitada de Cristo. En Romanos 6, 4 y 5, leemos, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, ¿qué vemos aquí, hermano? La sepultura como que coloca un sello sobre la muerte, ¿no es cierto? Y esto indica que la vida antigua ha finalizado. ¿Para qué? Para dar lugar a una nueva vida. Hermanos, en cruz hemos muerto. La vida vieja ha terminado, pero no concluye con que la vida vieja ha terminado, sino que comienza una nueva vida. Comienza una nueva vida. Y este versículo 4, la vida crucificada, es al mismo tiempo el fundamento de la vida de resurrección o la vida resucitada. Entendemos esto, hermano, la cruz tiene estos dos aspectos. Marca un fin y marca un principio. Un fin que tiene que ver con una vida que se deja atrás, con un tiempo malgastado, con un tiempo del cual tal vez nos arrepentimos de muchas cosas o de todo, pero nos marca también el principio de una nueva vida, de modo que en este concepto de unión con Cristo se incluye no solamente el hecho de la separación de la vieja, sino también la fundamental asociación con un elemento nuevo, que es la vida resucitada con Cristo. Es algo nuevo. Es lo que hemos recibido al abrir nuestros corazones al Señor. Hemos recibido ese elemento nuevo que es
la vida resucitada con Cristo. Y hermanos, tenemos que pensar que el hecho de la resurrección nos conduce a la consideración de lo que es la nueva vida en Cristo. Porque juntamente con Él, dice, fuimos resucitados. O sea que allí ya comienza una nueva vida. Comienza una nueva vida, y esa es la nueva vida a la que tenemos que atender. Por eso Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Hermano, vivir pendiente del pasado no sirve. Podemos estar como el pueblo de Israel, que estando en el desierto, ponía sus miradas, sus recuerdos allí en Egipto, en las carnes, en los cebollas, en los ajos, y decían, preferíamos estar allí y no morir aquí en el desierto. Muchas veces, hermanos, tenemos que tomar conciencia de la necesidad de dejar atrás aquellas cosas que antes nos tenían mal. Ahora tenemos una nueva vida en Cristo. Entonces veamos, la unión con Cristo significa, además de lo que hemos visto, una resurrección, una nueva vida, porque la naturaleza de Dios nos es implantada. Allí recibimos nosotros una nueva naturaleza. Es la naturaleza implantada de parte de Dios, que es nuestro ser espiritual. Por esta unión se quebranta el poder de la vieja naturaleza. Había un dominio antes de conocer a Cristo. El pecado nos dominaba, nos manejaba. Al venir a Cristo, al recibir a Cristo y al recibir la gracia del poder de Dios por su Espíritu Santo, ese poder del pecado es quebrantado por el poder de la nueva naturaleza. Entonces, y somos asociados con alguien que da poder para vivir la vida cristiana. Y somos asociados, y ese que da poder para la vida cristiana es Cristo, a través de su Espíritu. Y ese poder es aquello que dice Pablo en Efesios 1, 19 y 20, dice que es la supereminente grandeza de su poder, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la que opera en Cristo, resucitándole de los muertos. Ese poder, hermanos, es el que hemos recibido. Y habla de la supereminente grandeza de su poder. Es algo maravilloso. Es algo que el mundo no nos puede ofrecer. Pero el Señor Jesucristo, por gracia, nos ofrece a nosotros. Y dice, según la operación del poder de su fuerza, y dice, ¿para qué? La que opera en Cristo, la que operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Esa misma fuerza que operó en Cristo, al estar nosotros unidos a Él, también opera en nosotros. En el versículo 5, hermano, de Romanos 6, dice, leemos acerca de ser plantados juntamente con Él. Y esto nos habla en dos sentidos. En primer lugar, dice en la semejanza de su muerte. Lo que Pablo ya mostró y que ya hemos estado haciendo referencia, solo que Pablo ahora parece que quiere reiterar este aspecto para corroborar o asegurar que la unión de vida en Cristo depende de que estemos unidos a Él en la semejanza de su muerte. Y en segundo lugar, el versículo 5 habla de ser plantado juntamente con Él en la semejanza, dice, de su resurrección. Dos aspectos. Y este es otro gran concepto, porque implica una unión de dos individuos que caminan juntos, que crecen juntos, unidos con Cristo. Dos individuos, dos seres, uno el Salvador y otro el salvado. Uno es Dios y otro es hombre, pero unidos por ese vínculo de gracia y de amor por medio de la fe. Y crecemos y caminamos juntos como el Señor caminaba junto a los caminantes de Emaús, aunque ellos
en un principio no se dieron cuenta quién era. Y muchas veces nuestro caminar es así. Muchas veces no nos damos cuenta, actuamos, hablamos, como si el Señor no estaría con nosotros. Por eso, hermano, es importante que este tema de la unión con Cristo nos lleve a nosotros a tener permanentemente esa conciencia de que el Señor está unido a nosotros y que donde vamos, Él va. No podemos decir al Señor, Señor, quédate aquí y yo voy allá, a un lugar donde no puedes estar. No, hermano. Donde vamos nosotros, el Señor está. Y por eso es importante que tomemos conciencia del lugar donde vamos, de lo que hablamos, de cómo actuamos, todos los aspectos, porque el Señor está con nosotros, porque estamos unidos con Él. La identificación con Cristo equivale a crecer juntamente con el Señor. Miren ustedes la importancia a que nos lleva este tema, crecer juntamente con el Señor. La enseñanza, hermanos, es que el pecador es injertado en Cristo, es transferido, al ser injertado en Cristo, es transferido de un ambiente de muerte a otro donde reina la vida. Es el acto de salvación. Dice que hemos sido sacados del reino del pecado, del reino de la muerte, y hemos sido puestos al reino de su justicia. Debemos notar, hermanos, que se menciona específicamente la resurrección en relación a la nueva vida. Se habla de una nueva vida porque el pecador está espiritualmente muerto y su vida llega a ser creada y debe ser creada de nuevo. No, el Señor no nos mejora, hace parche, sino que nos hace nuevo. Aunque algunos quieren vivir por su fuerza, una vida cristiana, debemos saber, hermanos, que nunca, jamás hemos sido entrenados o educados para ser cristianos. Nunca, jamás hemos sido entrenados o educados para ser cristianos. Ser cristiano es nada menos que la obra de Dios en Cristo, quien nos da vida, como dice Pablo en Efesios 2:1, y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él os dio vida. Muchos hermanos, muchos quieren vivir la vida cristiana. Y se habla hoy en algunos ambientes de decir vivamos la vida del maestro. Tenemos a Dios o al Señor como nuestro ejemplo, pero evaden la cruz y quieren vivir un cristianismo, quieren vivir vidas santas, pero no quieren la cruz de Cristo. Y eso es imposible, porque la nueva vida la imparte únicamente el Señor Jesucristo. Es Dios el que nos imparte esa nueva vida, y entonces todos los aspectos que tienen que ver, que eluden la cruz, no sirven. Porque nadie puede ir al Padre si no va por Jesucristo. Y esta vida se recibe por fe, se recibe por fe, no por tener un deseo profundo, no por querer agradar a alguien, no por tener un programa, pero además se habla de una nueva vida porque a la fuerza tremenda de la naturaleza pecaminosa se le opone ahora un poder interior en nosotros por tener a Cristo. Hay un poder, ¿no es cierto?, en nosotros que se opone a lo que es el impulso mismo de la carne. Contamos ahora con una nueva fuente de energía. Esta energía no es otra cosa que lo que imparte el Espíritu de Dios. Entonces, hermanos, si bien es cierto, el hecho de ser cristiano no nos elimina de los problemas, no nos elimina las luchas, pero sí nos da y nos garantiza a nosotros, nos da la fuerza, esa energía que se nos imparte por medio del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, para ser más que vencedores sobre todos los intentos del enemigo. Por eso Pablo habla de andar en nueva vida. O sea que vamos avanzando, hermanos, de un estado. Ahora dice andar.
en nueva vida. Esta nueva vida se halla en otro plano, se halla en el plano de la poderosa vida resucitada de Cristo, que se transmite a todo aquel que cree. Entonces tenemos, hermanos, una nueva vida en Cristo que se transmite a todo aquel que cree. Hermanos, nuestra identificación con Cristo parte de esa base, que es la unión con Cristo, sostenida por el poder de la resurrección, por ser un nuevo ámbito que es de enorme poder por recibir la fuerza del Espíritu de Dios. Entonces Pablo continúa su enseñanza, agrega otro concepto fundamental y dice, sabiendo esto, versículo 6 del capítulo 6, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Podemos ver tres cláusulas que nos lleva a preguntarnos, ¿a qué se refiere esto? ¿A qué se refiere cuando hace referencia al viejo hombre? ¿Qué significa cuando dice que fue crucificado? Hermano, ¿qué es el cuerpo del pecado? ¿Qué significa el hecho cuando dice ser destruido? Estos son conceptos que Pablo lo emite aquí porque son conceptos importantes. El viejo hombre se refiere al hombre que el creyente ha dejado atrás, al hombre que era antes de su conversión, totalmente depravado, sin la vida de Dios, ajeno a las cosas de Dios, pero dice que fue crucificado juntamente con él, en el sentido de que sufrió el castigo que merecían sus pecados en Cristo. Y lo más importante es saber que el que ha muerto ha sido justificado del pecado, a la vez que indica que nuestra vieja vida ha terminado. El pecado ya no tiene derecho sobre él. Y luego tenemos, hermanos, en segundo lugar, la expresión del cuerpo de pecado. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué es esto del cuerpo de pecado? ¿Cómo lo entendemos? Hermanos, el cuerpo de pecado no es el cuerpo del pecador, sino tiene que ver con su naturaleza pecaminosa. Y vemos, hermanos, que la frase viene a ser un sinónimo, como seguramente lo vamos a ver más adelante cuando hagamos referencia específica a lo que es la carne, viene a ser un sinónimo de la carne. El concepto de que este cuerpo de pecado sea destruido no es fácil de entender y mucho menos de explicarlo. Para ello es necesario encontrar otro escrito, que lo vemos allí en Hebreos 2:14, ¿no? Que hace referencia precisamente a esta expresión, destruir. Y allí utiliza una palabra, el escritor en el griego, que es la palabra katargete, que aparece también en Hebreos 2:14, y allí leemos que el Señor participó de carne y sangre, dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es al diablo. Entonces, ¿a qué se hace referencia a esta palabra? Hermanos, cuando hablamos de destruir, nosotros tenemos la idea de algo que se destruye, desaparece. Pero nosotros sabemos que el pecado en el cristiano no desaparece. Puede ser achicado, puede ser dominado, pero no desaparece. Entonces, ¿cuál es el sentido y por qué Pablo habla aquí? Dice, para que sea, para destruir. El sentido allí, hermanos, es que el enemigo no sería aniquilado, sino que sería quitado su poder. Es el sentido de la palabra katarget. O sea, no habla de aniquilación, sino de ser quitado su poder. No se lo hace desaparecer, o no desaparece, pero sería derrotado
sería vencido. Este es el significado que se puede aplicar al pasaje de Romanos 6:6. Porque, hermanos, nosotros sabemos, ¿no es cierto? Y lo hemos dicho, que el pecado no lo quitamos de nosotros solamente con la muerte, ¿no es cierto? Somos libres del pecado, o cuando venga el Señor y transforme nuestro cuerpo. Sería un grave error pensar que la naturaleza pecaminosa puede ser aniquilada. Pero el propósito divino es que su dominio sea destruido, es decir, que nuestra vieja naturaleza sea despojada de su poder. Ese es el sentido de la palabra destruir. Este es el sentido en que la voluntad de Dios quiere que el yo, o sea, mi naturaleza, mi carne pecaminosa, sea destruido. Espero que se entienda esto, hermano. Entonces, la vieja naturaleza en el cristiano está viva y suele ser muy activa, pero su poder ha sido ya derrotado en la cruz. La nueva vida solo ha de manifestarse donde se vive con una naturaleza juzgada, de modo que este texto, Romanos 6:6, nos enseña, en resumen, primero, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él. La consecuencia es que en razón de nuestra identificación con Cristo, participamos de su muerte al pecado. En segundo lugar, para que el cuerpo de pecado sea destruido, el pasaje no enseña, como dijimos, que la naturaleza pecaminosa en un creyente está aniquilada o desarraigada. Lo que enseña es que la vieja naturaleza ha sido despojada de su poder en la cruz. Y luego, a fin de que no sirvamos más al pecado. Todo esto con la finalidad de que ya no sigamos viviendo esclavizados por el pecado. Teniendo en cuenta estas verdades mencionadas, podemos decir que nuestra identificación con Cristo tiene por origen lo que Dios ha provisto para todos los hombres en la muerte de su Hijo. Con esto, creo que estamos en condiciones, hermanos, de continuar con el tema que estamos viendo aquí en Romanos 1:6, 1 al 6, que hace referencia, ¿no es cierto?, como lo estamos mencionando, a que la unión del creyente con Cristo se expresa en cuanto como el bautismo en Cristo, donde el creyente es colocado o introducido en el agua, no es introducido en el agua, sino en Cristo. Entonces el tema de Romanos 6, hermano, no está hablando del bautismo en agua, está hablando del bautismo en Cristo. Entonces, donde el creyente colocado o introducido no en el agua, sino en Cristo, es colocado eternamente o unido en Cristo. El bautismo en Cristo significa que Dios ha establecido una relación vital y eterna entre Cristo y el cristiano. Hermanos, qué hermoso es tener esta certeza, esta seguridad. Y qué hermoso es vivir esta seguridad con una convicción firme de que hemos muerto en Cristo, hemos resucitado con Él, y de que nuestra relación con Cristo es indestructible, ni la muerte lo puede separar. Entonces, sabemos la idea central entonces, es que cuando el Señor murió, el pecado murió, y cuando Él resucitó, el pecador también resucitó. Es salvo para siempre, tiene vida eterna y no vendrá condenación. Esto es la gran obra del Evangelio. Hermanos, esto entiendo que es algo básico, que tal vez podemos decir ya lo conocemos, pero la profundidad del tema, hermano, nos lleva no solamente a conocerlo, sino a buscar, a vivir esa unión con Cristo, ¿no? Es la obra del Evangelio y significa que toda nuestra historia fue juzgada y fue condenada en la cruz, pero es más, toda nuestra naturaleza
todo lo que somos, por naturaleza, aunque nos parezca bueno, ha sido crucificado. Hermano, la cruz trata con nuestra carne. La sangre trata con los pecados. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero la cruz trata con nuestra carne. Tengo que crucificar la carne. Y es bueno saber, hermano, que cada doctrina bíblica surge, de cada doctrina bíblica surge el fundamento para nuestro andar, como dice Pablo, que andemos en nueva vida. Y de cada doctrina surge esa misma enseñanza que nos conduce a andar en nueva vida. Nuestros pecados, aún como creyentes, hermanos, no son casuales. Nuestros pecados, aún como creyentes, no son casuales. El pecado ocurre cuando nosotros nos conectamos otra vez con nuestra vieja naturaleza pecaminosa y nos sometemos a ella. Entonces no hay casualidad. Es que, hermano, esto nos habla a nosotros a una vida de vigilancia personal. Decimos que nuestros pecados como creyentes no son casuales, sino que ocurren cuando nos conectamos o cuando miramos atrás o cuando queremos tomar algo de lo que ya hemos dejado atrás por alguna conveniencia, por algún otro motivo, y lamentablemente nos sometemos a ella. Los pecados que cometemos indican el grado en que nos sometemos a nuestra naturaleza caída. Entonces, hermanos, si somos conscientes de que permanentemente estamos incurriendo en cosas que antes hacíamos, es necesario, hermanos, que veamos cómo está nuestra relación con Dios. El grado en que nos sometemos a nuestra naturaleza caída, y saber esto es importante porque nos lleva a nosotros a tomar decisiones importantes en nuestra vida espiritual. Decisiones que pueden marcar tal vez un reencuentro, ¿no es cierto?, con nosotros mismos, con el Señor, para realmente dejar atrás tal vez ideas no comprendidas, tal vez cosas que consideramos que no son tan malas como algunas veces algunos dicen, pero no es tan grave. Pero tenemos que saber, hermanos, que todo aquello que no nos deja la conciencia tranquila, todo aquello que no nos produce crecimiento, que no fortalece nuestra vida, todo aquello que no apela a lo que es eterno, como dice Pablo en Colosenses 3, realmente tenemos que desechar. Por eso cuando hablamos de esta nueva vida en Cristo, realmente, y hablamos de nuestra unión con Cristo, vamos viendo paso a paso cómo el Señor nos va abriendo no solamente un camino, sino nos va abriendo la mente también, y guiados e iluminados por el Espíritu Santo podemos nosotros ir conociendo y comprendiendo. Y hermanos, cuanto más nos acercamos al Señor, como algo lógico, más nos alejamos de las cosas de este mundo. Es algo natural, ¿no es cierto? Cuando nosotros nos acercamos a algún lugar, nos alejamos de otro. Pues en nuestra vida espiritual, cuanto más nos acercamos al Señor, más nos alejamos a las cosas del mundo. Y cuanto más y cuando nos acercamos a las cosas del mundo, es el momento, es el tiempo cuando tenemos que buscar de mirar bien y darnos cuenta de que nos estamos alejando del Señor. Hermanos, que el Señor nos guíe en estos pensamientos, ya estamos en la hora, pero vamos a continuar con estos aspectos que tienen que ver con nuestra nueva vida en Cristo, y vamos a continuar, hermanos, el próximo miércoles, si el Señor lo permite, porque realmente vamos avanzando en la medida que la palabra de Dios nos va mostrando aspectos importantes en relación a nuestra vida cristiana. Que el Señor, hermanos, nos bendiga en esta noche, bendiga a cada uno de vuestros corazones, y que su palabra sea de bendición en cada uno.